El cateterismo cardíaco, también conocido como estudio hemodinámico, es un procedimiento médico que se emplea para diagnosticar y tratar algunas afecciones cardíacas. Continuamos aquí en este segundo bloque de entrevistas hablando de este interesante tema, lo que es la cardiología intervencionista, con el doctor Roberto Rojas. Y bueno, ya abordaste lo que es el cateterismo, pues es relativamente un procedimiento sencillo, pero si se llegan a presentar complicaciones, que sabemos que el porcentaje es mínimo, ¿cuáles serían estas principales complicaciones? Las principales complicaciones que tenemos ahí es sangrado en el sitio de la punción. De la punción. Ya algo más complejo puede ser trastornos del ritmo, los cuales los podemos resolver poniendo un marcapaso temporal, perforaciones de la arteria del corazón o perforaciones cardíacas, que obviamente ya es algo más grave, pero que podemos diagnosticarlas en sala y si la podemos resolver ahí nosotros la resolvemos, pero si no nos apoyamos en el equipo quirúrgico que es cardiocirugía. Hablábamos de que la sala de hemodinamia ofrece ya hoy grandes ventajas y alternativas de procedimientos que anteriormente solo se hacían en cirugías a corazón abierto. ¿Cuáles fueron estos procedimientos que han venido a revolucionar importantemente y que no solo el abatimiento de costos, porque el abatimiento de costos no es como tal, sino la disminución de complicaciones asociadas a esto? Entraron procedimientos como son recambios valvulares, ¿sí?, hechos por vía percutánea, que de alguna manera en la evolución que ha tenido la cardiología vino a cambiar y a salvar muchas vidas, Roberto. Sí, fíjate, Julio, que eso es muy interesante porque inicialmente la mayoría de los pacientes eran quirúrgicos. La evolución de la cardiología intervencionista nos ha permitido ofrecer a nosotros como cardiólogos este tratamiento, que no vayan a cirugía los pacientes. Esta evolución inicialmente era en pacientes que no se debían de operar porque iban a fallecer durante la cirugía. Ese era el punto o principal de este tipo de pacientes. Ahorita hemos evolucionado tanto que ya la podemos hacer en muchos pacientes. Bien dices, inició en los recambios valvulares, aórticos. Ahorita ya estamos trabajando en la válvula mitral también, en la válvula tricuspide, en la válvula pulmonar. Ya estamos accesando percutáneamente a reparar la mayoría o la totalidad de todas las válvulas del corazón. Digo, esa parte que se ha ido dando paulatinamente, en cuestión de costos, ¿cree que haya otorgado un beneficio para el paciente y para las instituciones? Fíjate, Julio, que más que costos, el beneficio de la persona. Porque es más costoso hacerlo percutáneo que hacerlo quirúrgico. Pero como te platicaba inicialmente, los pacientes no se debían de operar porque iban a fallecer durante la cirugía. Entonces ahí fue donde empezamos nosotros a tener nuestro campo de acción. Y ahorita, aunque es más costoso lo percutáneo, pues salvamos vidas o mejoramos vidas de las personas. Igual, es parte de la evolución, ¿no? Roberto, ¿y en pacientes pediátricos se puede realizar un cateterismo? ¿En qué casos? Diagnósticos sobre todo, ¿no? Sí, claro. La mayoría hacemos diagnósticos para que entre el equipo quirúrgico, pero también hay procedimientos percutáneos en niños de cerrar defectos de nacimiento que tienen en el corazón. Y el cardiólogo intervencionista pediátrico es el que lo cierra. Pero sí, hay de los dos, diagnósticos e intervencionistas. Dentro de la cardiología entiendo que existen ciertas áreas que requieren una sala de hemodinamia sin ser muchas de las veces hemodinamistas. ¿Cuáles son esos subespecialistas dentro de la cardiología? Están los electrofisiólogos, que son encargados de las arritmias, tanto de niños como de adultos. Y bueno, nosotros los cardiólogos intervencionistas, entran neurólogos intervencionistas, entran angiólogos intervencionistas. Es un mundo porque podemos intervenir desde la cabeza hasta los pies. Y en esa parte en la que de alguna manera se van dando, a las salas de hemodinamia han entrado en el intervencionismo clínico que se ha ido dando. El diagnóstico a veces es primariamente por fuera, encontrando evidencias de lesiones isquémicas, en donde se convierten a veces en urgencias o en eventos programados. ¿Por qué? Porque encontramos un estudio cardiológico que nos dio positivo o sospechoso de cardiopatía isquémica, en donde el cateterismo se convierte en la herramienta mixta, que es diagnóstica y terapéutica. Encontramos un paciente de características clínicas que nos permite evidenciar que no podemos resolverle el total del problema, en qué casos, qué tipo de lesiones vasculares tenemos que migrar cuando no es candidato para un procedimiento endovascular que le resuelva por completo, hablando de lesiones vasculares. Nosotros nos decidimos por guías internacionales
en qué pacientes nosotros como cardiólogos intervencionistas abrimos la arteria o las arterias, o hacemos un score, un puntaje, en el cual nos dice si le va mejor con nosotros de manera percutánea o si le va mejor de manera quirúrgica. Pero es decisiones en el momento en la sala en la que tomamos si es una o si es otra. Y eso puede cambiar de manera mucho la directriz para cirugías de puentes. Todo eso de lesiones vasculares múltiples se lleva a cabo en una sala de hemodinamia o se hace en otras áreas. Habitualmente eso se hace en un área quirúrgica, en un quirófano. Nosotros hacemos el diagnóstico, decidimos cuál es la terapia mejor para la persona y ya se programa para el procedimiento quirúrgico. Bueno, nosotros estamos muy relacionados con pacientes con enfermedades renales. El cateterismo, tú llegas a utilizar un medio de contraste que pues está contraindicado poderlo usar, pero obviamente hay pacientes que deben sí o sí someterse a un cateterismo a pesar de su enfermedad renal. ¿Cómo interactúas con Julio? ¿Cómo hacen para poder realizarlo de manera segura en un paciente con enfermedad renal? Con Julio tenemos mucha experiencia en este tipo de casos. Platicamos del caso y la idea inicial antes del cateterismo es usar el menos medio de contraste que podamos. Hay casos en los cuales se hacen muy amplios en cuanto a la utilización de medio de contraste. Y bueno, ya nos ponemos de acuerdo en qué hacemos pre, qué hacemos trans y qué hacemos post. Pero Siempre hemos tenido experiencia suficiente y la mayoría de los pacientes lo hacemos con el menos medio de contraste que podamos. Pero es algo muy importante. Fíjate, esa parte es muy valiosa comentarla para la gente que nos ve a través de las pantallas, porque muchos de los pacientes que les advierten que se van a someter a un cateterismo y que están a veces ya en rangos limítrofes en su falla renal y que a veces no escuchan una segunda opinión, Roberto. Y que muchas de las veces la preparación es tan importante para un paciente en la decisión que toma tanto el cardiólogo, el hemodinamista y el equipo que nos hace favor de apoyarnos como parte de una medida precautoria, ¿sí? Al paciente se le prepara médicamente hablando para garantizar y salvaguardar el no llevar al paciente una terapia de sustitución renal permanente, que es algo que hemos experimentado. Tenemos más de 15 años de trabajar juntos y nos ha dado a esto una experiencia diferente en la que médicamente para el paciente ha sido algo muy valioso. Pacientes preparados para trasplantes, en donde hemos tomado decisiones tempranas para que el paciente no postergue el acto quirúrgico de su trasplante y sin embargo viva la preparación. ¿Por qué? Porque el estudio cardiológico previo, diagnóstico, evidenció lesiones y eso de comentar los casos nos ha cambiado mucho la condición para los pacientes y la preparación de un pre y un post, a veces, de decisiones clínicas tempranas para el paciente. Esa parte creo que cuando los equipos sabemos comunicarnos entre sí, le da una seguridad. Pero hay procedimientos que si bien no son como tal endovasculares primarios, pero procedimientos como punciones en derrames pericárdicos, ¿qué se hacen en esa sala para garantizar al paciente? Lo de los derrames pericárdicos hay diferentes etiologías o causas de... El derrame pericárdico es el líquido que se acumula alrededor del corazón y no le permite contraerse de manera adecuada. Hay cosas agudas y hay cosas crónicas. En lo renal lo vemos de manera crónica y lo hemos resuelto en sala de hemodinamia con un ecocardiograma que nos están apoyando para sacar el líquido y que el corazón pueda latir de manera o contraerse de manera adecuada y solucionar la causa de la falta de aire, de muchas cosas que el paciente siente. Esa parte de resolver este tipo de cosas, ¿es convenientemente realizarlo en salas de hemodinamia, francamente? Sí, claro, porque uno de los riesgos de hacer la pericardiocentesis, que es la punción de la capa que protege al corazón, podemos, sin querer, perforar el corazón. Entonces, la sala de hemodinamia es el lugar ideal para poder hacer este tipo de procedimientos de manera segura. Bueno, Robert, pues yo quiero invitarte a que te quedes con nosotros a nuestra mesa de conclusiones para seguir hablando de este interesante tema, porque la verdad el cateterismo es un sinfín de cosas que podemos tanto diagnosticar como tratar. Quédate por favor con nosotros y vamos a un corte comercial, ¿les parece? Claro que sí. Continuamos. El cateterismo cardíaco es un procedimiento relativamente seguro y las complicaciones son infrecuentes. Sin embargo, al igual que con cualquier procedimiento que involucre el corazón y los vasos sanguíneos, existen algunos riesgos.